Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les saludamos desde su programa Revelando la Historia. Y esta tarde hablaremos de un tema muy importante, los refugiados españoles en México y en Pachuca. Como saben, hablamos de historia y del estudio de nuestro pasado. Y esta vez, el arquitecto Luis Corrales Vivar entrevistará a la profesora universitaria y escritora María José Almudí Antín. Les dejamos en este interesante tema. Amigos, muy buenas tardes. Como dijo Ivonne Quiterio, la arquitecta que nos acaba de presentar, vamos a tener el tema hoy en el programa Revelando la Historia de los refugiados españoles en México. Para eso invité a María José Almudí. Ella es una mexicana española, por decir de alguna forma, que tiene ya muchos años viviendo en México. Es escritora, conoce mucho de literatura, pero también conoce mucho del fenómeno español, porque ella ha venido de Barcelona a Pachuca y tiene ya muchos años aquí. El tema que vamos a tratar no es un tema fácil. Hablar del refugio español o del exilio español, como se le dice a mucha gente, no es fácil. De tal manera que yo le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, María José. No, al contrario, gracias a ti, Luis. Bueno, amigos, quiero hacer mención de que el exilio español es producto de una guerra civil muy cruel, muy difícil, muy triste, que destruyó muchas familias, que destruyó muchos hogares, que dejó mucha gente del bando que perdió la guerra, que fueron los republicanos, en una indecisión de empleo, de estancia, de vivienda. Por eso muchos tuvieron que irse al principio al sur de Francia, huyendo, porque además el bando contrario, que eran los franquistas, pues los querían tomar presos o fusilar. Fue, como yo repito, una guerra muy difícil y muy cruenta. Yo quiero no abundar en el tema, sino pedirle a María José que nos diga cómo es que empieza, muy resumidamente, porque tenemos muy poco tiempo para todos los temas, cómo es que empieza la guerra y cómo es que termina dejando el saldo de muchas personas con necesidad de refugio o asilo político. Bien, bueno, primero quiero aclarar que nosotros, la familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, fuimos los últimos exiliados de la República Española en el 60 y tantos, en México. Porque, bueno, mi padre tuvo el asilo del año 39 de Lázaro Cárdenas y le fue imposible, bueno, si hubiera tiempo contaría toda la historia, ya fue imposible salir de España. Entonces vinimos en el, creo que fue el 62, no recuerdo ya, porque toda la familia de mi padre, mis abuelos, mi tío, en Toluca, porque ellos sí lograron salir. Y entonces venimos aquí y ya cuando logramos salir de España, le dijeron a mi padre, pues ya quédate tal y cual. Mi padre la única exigencia que pone es que no quiere quedarse como un emigrante. Dice, porque yo no lo soy, ni quiero estar así, quiero que se me haga efectivo el asilo de Lázaro Cárdenas. En aquel momento le dijo mi tío, no hay ningún problema, porque mi abuelo, que en paz descanse, el que está enterrado en Toluca, tuvo mucha amistad con don Isidro Fabela, que fue el jefe de asesores del presidente López Mateos. No, Cárdenas. No, de López Mateos. Ah, de López Mateos, sí. Después. Este era un político del Estado de México, Isidro Fabela, muy conocido. Sí, y entonces ellos jugaban ajedrez, hablaban mucho de la circunstancia de España, inclusive el licenciado Isidro Fabela había adoptado 2 niños de huérfanos de la guerra. Y bueno, él pues con el poder tiró de teléfono y en esos momentos que ya no había asilo, porque ya las relaciones con los que salieron y ya aquello se quedó totalmente cerrado, ¿no? No había relaciones con España, ni se daban asilos ni así. Y entonces a nosotros nos hicieron válido el asilo, entonces, y nos dijeron en Gobernación que fuimos los últimos exiliados. Ah, bien. Entonces, eso de entrada. Bueno, la guerra de España es una guerra que empieza cuando el Francisco Franco, un general que estaba destacado en Marruecos, de la milicia española, que era un hombre, ahora hay muchos estudios sobre él, se considera que era un desquiciado, porque esa es la verdad, el odio, el sadismo, y además se le hicieron unas obsesiones. Para él nada más había
o la gente que estaba y pensaba como él, estaba de su lado y pensaba como él, o si no los famosos rojos, que eran los comunistas. La obsesión de él era el comunismo. Y eso no es verdad, porque en España había mucho republicano, la izquierda era republicana, socialista, en fin, había de muchas tendencias políticas. Cuando Franco se entera que otra vez hay elecciones y triunfa la República, él empieza lo que se llama el alzamiento nacional. Y fue verdaderamente una cosa tremenda, porque pasó inclusive de la tropa mora que tenía, la pasó a España, la incorporó al ejército, y la gente que todavía vive de eso y que le tocó de cercanía es una cosa espantosa, porque los moros, bueno, cometían unas atrocidades cuando llegaban a las ciudades tremendas, ¿no? Como a los pueblos, a donde entraban. Aquí el fenómeno que se da del exilio, yo creo que el exilio español es el gran olvidado del siglo XX, porque es, de por sí es la historia dentro de la historia misma del siglo XX, que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho. Hay más de 20.000 publicaciones sobre el exilio español, entre artículos, novelas, ensayos, en fin. Pero en realidad se ha dicho mucho, pero se ha dejado de decir mucho. Y hay mucha leyenda urbana, como pasa siempre en estas cosas, ¿no? Sí. No, la gente cree que los que estaban allá, una vez ya se ve que la guerra, ya hay una desbandada general y la gente se tira a cruzar los Pirineos. Eso no fue así. El gobierno de la República se da cuenta que tiene la guerra perdida en la batalla del Ebro, cuando pierde la batalla del Ebro, que fue una cosa tremendísima. Y entonces el gobierno de la República entra en contacto, ya habían tenido algunas pláticas con el presidente Cárdenas. No era cuestión de que salieran así. Si hubo mucha gente que salió, sálvese el que pueda, ¿no? Valga la frase, porque eso fue llegar a la frontera como sea. Muchos se quedaron ahí porque los ametrallaban, entre ellos un tío mío se quedó ahí. No supimos nunca dónde fue a dar los huesos ni nada, pero bueno, fue un exilio en principio programado. El Negrín pidió al presidente Cárdenas, le dio una lista al gobierno de México de la gente que quería que saliera de España. Los grandes cerebros, Luis, en todas las ramas del conocimiento. ¿Quién era Negrín? Negrín, el presidente de la República en aquel momento. El presidente de la República Española. Sí. ¿Ya en el exilio o todavía en No, todavía ya finales de la guerra. Entonces, lo que sucede es que en esa lista que van los grandes, ¿por qué se hace esa lista? Porque esa gente eran pasto seguro del odio y del fusilamiento. Sí, porque ahí los iban a fusilar. A eso los iban a fusilar. Allí y entonces hacen una lista para proteger a los que van a matar. Pues a proteger a esa gente, que esos cerebros, sí. Porque ¿qué se pensaba? España nunca pensó que las cosas acabarían así. Pensaron que las grandes potencias seguirían apoyando. Y la realidad es que los abandonaron. Porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, porque realmente, Luis, te voy a decir una cosa. La guerra de España fue el escenario de ensayo para la Segunda Guerra Mundial. De armamento y todo. Exactamente. Entonces, de esa lista, pues algunos pudieron salir y otros no, porque estaban pues ya ocupados, ¿no? Que, por ejemplo, los bombardeos aéreos, que en la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente lo que determinó el destino de la guerra, de la Segunda Guerra, se ensayan mucho y surge la maravilla del cuadro Guernica, pintado por Pablo Picasso, cuando es bombardeada la ciudad de Guernica en medio de un horror, porque Guernica es bombardeado con civiles, con niños, con mujeres, con ancianos, ahí. Y Pablo Picasso pinta una especie de cuadro mural, porque es del tamaño de un mural, pero está en un cuadro que se llama el Guernica y que es una maravilla del arte moderno, porque el Guernica pues es abstracto. No es formal, es abstracto, pero uno lo ve y comprende inmediatamente que era un asunto violento y un asunto cruel y un asunto grave, ¿no? Sí, se manifiesta en todos los ahí elementos, en España se ensayaron muchas técnicas militares y todo, a paciencia de Franco, que lo permitió, que inclusive armamento alemán le llegó a Franco para combatir a la República, ¿no? Claro que sí. Aquí lo que da tristeza, María José, es que después de pensar en eso, pues Franco dura 30 años, es lo que da tristeza. La gran cantidad
la mayoría de los refugiados españoles, tanto en Francia como en México, siempre tuvieron esperanza de regresar. Por eso se hace esa lista, Luis, porque no se quisieran quedar ni en México ni en otro lugar. Quiero hacer también la aclaración que México es el país de Hispanoamérica del exilio. Hay españoles en toda América porque eso es inevitable. Digo, normal. Tenemos ese nexo. Esa liga. Es normal. Si uno sale de su país, dice, ¿a dónde voy a ir? A uno que sea similar al mío. Pero, por ejemplo, Argentina y Venezuela se caracterizan por recibir emigrados, gente que va a ganarse la vida y en fin. Sí. Pero México, el exilio, es decir, a México vino la gente ya de un estatus cultural alto, gente con profesiones pues ya muy significativas y demás. Bueno, es que es natural, porque era la gente de izquierda en España. Claro. Y muy comúnmente la gente de izquierda es la gente que piensa, y es la gente que se prepara, y es la gente que lee, que estudia, que escribe. Sí. Realmente yo creo que el exilio español en México, a reserva de que mencione algunos nombres, está lleno de intelectuales maravillosos, claro, que vinieron a reforzar a nuestro país en materia de astronomía, de medicina, de literatura, de leyes, los grandes abogados, es decir, de Bohén y mucha gente que llegó a Carranca. México y también del sector empresarial, también. ¿Por qué? Porque mucha gente llegó a establecer empresas que ahora están, sí, hasta arriba. digamos, hasta arriba, Sí. y que llegaron aquí sin nada, porque de España lo único que les permitieron sacar, quizá la frase suene bonito, fue su vida. Sí, nada es una más. frase muy romántica, pero y además no pudieron sacar los que ni unos salieron zapatos y lograron extra. salir, como dices tú, con su vida, se sentían afortunados, pero tremendamente afortunados, claro. ¿no? Hay que... Porque también hubo muchos que murieron ahí, fusilados, claro, que los tomaron. Franco, la gente no lo sabe, pero Franco, hasta el día que se murió, hasta que cayó enfermo, todos los días oía misa con su capellán, comulgaba y desayunaba frugalmente, y desayunando firmaba las ejecuciones. Estamos hablando de los años 60 y de los años 70. Es decir, hasta el último momento había fusilamientos en España. Les daban, como decía ahí, el paseo. Ahora, volviendo a esto de los exiliados y los emigrados, yo también quiero romper una lanza en favor de los emigrados que había aquí, porque cuando se enteraron que venía el Sinai, que creo que era el primer barco español Sinai. que llegó, Sinai, sí. se trasladaron a Veracruz, y bajando del barco, ¿de dónde eres? Pues yo soy Tachito. Oye, pues yo mira, te puedo ayudar con esto, te puedo dar un trabajo. Sí, claro. Entonces, gente que era totalmente apolítica o de derechas. ¿Y era sin gente embargo, movió mexicana ese o sentimiento. española? No, los españoles, te digo, españoles viviendo los en México. emigrantes Ok, que llevaban sí. años aquí, Sí. y sin embargo, a pesar de no tener ese ideal político o estar muy en contra, tuvieron el corazón de decirle, de recibirlos. voy a ayudaros, ¿no? Yo tengo una fábrica, yo tengo tal. Muy bien. Bueno, amigos, este tema del exilio español es muy grande, pero hemos empleado la mitad del programa para decirles esto. Esto fue producto de la guerra civil en España. Hay un bando que pierde y uno que gana, y el que pierde se siente completamente abandonado por todos, menos por un país y por un gran hombre, que es el presidente Lázaro Cárdenas. Y así dejamos este intermedio del programa. Te pedimos que no se retire, porque en la siguiente parte vamos a hablar de los que llegaron a Pachuca, de los que hicieron vida en Pachuca. Y también vamos a tener la cápsula de la arquitecta Ivonne Quiterio, en donde nos va a hablar de un prototipo, una señora maravillosa que llegó y que dio un ejemplo de vida y que tiene un gran recuerdo por todos nosotros. Me refiero a la señora Esperanza Serrano de Herraiz, que va a haber una cápsula empezando la segunda parte de ella. Mientras nos despedimos un momento, ahorita regresamos. Esperanza Serrano de Herraiz. Entre las víctimas de la Guerra Civil Española que llegaron a Pachuca está la señora Esperanza Herraiz, distinguida madrileña que pasó por muchas penas en España durante la guerra hasta que pudo salir para trasladarse a México. Resulta que el padre de la señora Herraiz era un alto funcionario de la República
y al ser capturado por las fuerzas de Franco, fue pasado por las armas en frente de sus hijas. Fue perseguida y sufrió cárcel y una serie de ataques, por lo que decidió salir de su patria. Así que se casó desde allá para poder expreso de un primo que ya había salido refugiado y que vivía en México, el doctor Francisco Herraiz, que ya ejercía su profesión en Pachuca, Hidalgo. Hasta un año después de haber contraído matrimonio con él, pudo Esperanza salir de España. Se trasladaron a Pachuca, en donde la joven madrileña empezó su nueva vida. Así que la señora Herraiz dio clases en varias instituciones. Hay un enorme número de exalumnas que la recuerdan por haber aprendido de ella en la conocida Casa de la Mujer Hidalguense, en la Plaza Juárez. Otros más abrevaron de sus conocimientos del idioma español en la secundaria Julián Villagrán, en las calles de Cuauhtémoc, y muchos fueron sus alumnos en la Alianza Francesa de Pachuca, en donde impartía clases de francés. Vivió toda su vida en Pachuca, en la calle Zaragoza, en el centro histórico, y era muy común verla entrar y salir para ir a sus clases, siempre a pie, ya que jamás usó automóvil. A finales del siglo XX, ya con más de 60 años, doña Esperanza falleció, dejando un imperecedero recuerdo. Fue una republicana de corazón, porque aun cuando ya en España había una apertura para los refugiados y las leyes le permitían regresar, no quiso hacerlo en honor a sus correligionarios y porque para ella el no volver era una forma de protestar contra el régimen que le cambió la vida, y a que a nosotros en Pachuca y en México nos permitió conocer y convivir con personas tan extraordinarias como la muy querida maestra doña Esperanza Serrano de Herraiz. Bueno, amigos, muchas gracias. Ya escucharon por voz de Ivonne la vida o lo que hizo la señora Esperanza Herraiz en Pachuca. Muy bien. Quiero agradecer también a Ivonne, que nos estuvo ayudando en unos programas y que ella los condujo. Y felicitarla en frente de todos ustedes, de los camarógrafos, de los productores y de María José, porque la semana pasada obtuvo Ivonne Quiterio en León, Guanajuato, su título como maestra en interiorismo arquitectónico en la Universidad Iberoamericana de León. Es decir, obtuvo el grado de máster, fue su examen profesional. La felicitamos porque es un triunfo de cualquiera de nosotros cuando se obtiene un máster. Felicidades, Ivonne, y continuamos con el programa. Muchas gracias. Bueno, ahora platicaremos sobre los que llegaron a Pachuca, porque hay una cosa, amigos, que debemos saber. De los que llegaron a Veracruz, que llegaron bastantes, miles, se decidió que algunos se vinieran al estado de Hidalgo. Se habló, por supuesto, a través del gobierno federal, con el gobernador de entonces en Hidalgo, que era el licenciado Javier Rojo Gómez. El licenciado Rojo Gómez correspondió con creces al llamado del presidente Cárdenas de recibir a los refugiados españoles. Ellos mismos, en testimonios que tienen, como decía María José, hay mucho escrito sobre el tema, agradecen al gobierno de Hidalgo, al licenciado Rojo Gómez, etcétera, esa recepción. A Pachuca dice un trabajo que quiero felicitar a María Magdalena Ordóñez Alonso, que hay un trabajo que se llama Refugiados Españoles en Pachuca. Y dice que el grupo que llegó a Pachuca se integró de 140 personas, 99 hombres, 27 mujeres y 14 niños. Se consideraban niños a los menores de 14 años. Y dice que estaba conformada más o menos así este grupo que vino a Pachuca de los refugiados. El 40% eran de Cataluña, un 11% de Asturias, un 7% de Andalucía, un 7% también de Castilla, de Santander apenas un 8%, del País Vasco un 2%. Es decir, había gente de toda España.
porque los que llegaron a Pachuca. Ya estamos en este momento hablando de los que llegaron a Pachuca. Ellos también llegaron a Veracruz y dice que tomaron un tren nocturno de Veracruz a Pachuca el día 17 de junio del año 1939. Así que, digamos, al día siguiente, el 18 de junio de 39, hace de esto 60, 70 y tantos años, llegan a Pachuca unos refugiados españoles. Por eso, amigos, no hay ninguno vivo. Bueno, es muy difícil encontrar un refugiado español original vivo, porque, bueno, los niños que venían de 14 años, sí, claro que sí, podrían tener ahorita 84, 85 años, pero los adultos de más de 30 años tendrían que tener más de 100 años ahorita. Es difícil encontrar. ¿Qué hicieron los refugiados españoles en Pachuca? Bueno, lo primero que el gobierno les pudo ayudar es encontrarles un lugar donde estar. Los recibió en un lugar que se llamaba el Estadio, que recordarán ustedes, amigos, que estaba situado en donde ahora está el CREN, Centro Regional de Educación Normal. Es decir, donde ahora está la Normal, ahí había unas instalaciones que se llamaban el Estadio, que es donde se hacía la feria de Pachuca. En la Colonia Doctores, creo. En la Colonia Doctores. Ahí los recibieron, pero después los fueron colocando en diferentes casas. Se alquiló una casa para tenerlos. Estamos hablando de 140 personas, no eran pocos. Es decir, estamos hablando de unas, no sé, 25, 30 familias. También nos dice en el trabajo Magdalena Ordóñez, un trabajo muy bien hecho, que muchos de ellos eran campesinos. No todos eran intelectuales los que llegaron a Pachuca. Un importante porcentaje eran campesinos, porque dicen que el licenciado Rojo Gómez había pedido alojar campesinos. Él tenía mucha fe en que los campesinos españoles, con técnicas, estrategias y formas de organización rural nuevas, podían fortalecer la estructura del campesinado hidalguense. Desafortunadamente no vinieron tantos. Parece el que se quejó de eso el gobernador y dijo, bueno, pues vamos a colocar de todos modos a los obreros. Hubo obreros que se enviaron a Tulancingo a trabajar en las fábricas de hilados y tejidos. Y otros fueron encontrando poco a poco acomodo en Pachuca. Al principio los refugiados, no los refugiados, los españoles residentes en Pachuca, que no tenían nada que ver con la guerra, al principio fueron reticentes. Pero una vez que supieron y que ya estaban aquí los refugiados españoles en Pachuca, les ofrecieron casa, alimento, ropa. Sí, lo que te digo que pasó en Veracruz, que aunque eran de ideas totalmente los fueron a recibir. Recibieron que, bueno, son paisanos, si puedo, les echo había una mano, problemas, ¿no? de ropa, había problemas de comida, había problemas de empleo. Es decir, llegaron sin nada. Sí, sí. Y pues una persona en el refugiado, que ahora es un fenómeno que existe mucho en el mundo, desafortunadamente las diferencias económicas que ha producido el neoliberalismo nos conduce a que en todo el mundo hay emigrantes y refugiados. Y luego las pequeñas o grandes guerras que hay en continentes hace que la gente huya de la guerra y entonces se convierten en refugiados en el país vecino. Europa está lleno de inmigrantes de África del Norte. Estados Unidos está lleno de inmigrantes de México y de toda Latinoamérica. Es un fenómeno mundial que cada día va a ser peor, porque la gente a través de los medios de comunicación se entera de que hay lugares donde hay mejores niveles de vida y quiere acceder a ellos. Y en el suyo cada vez peor. Y en el suyo cada vez peor. Y en la televisión ve paraísos, entre comillas, bueno, entonces la gente emigra. Hay un fenómeno natural de migración que debemos todos considerar y atender. Y que, bueno, dicho sea de paso, tenemos que tener respeto por los derechos de un emigrante y de un refugiado, porque son extranjeros en nuestra patria que tuvieron problemas. Bien, los que llegan a Pachuca reciben un buen trato y pronto se establecen. Unos ponen algún comercio, otros ponen un bar, otros ponen algún restaurante, otros se dedican al comercio en materia de textiles, de telas. Otros son profesionistas y simplemente abren su consultorio. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita a 3 médicos. Recuerdo al doctor Antonio Aparicio, que todos conocimos. Gastroenterólogo. Sí, que tenía su consultorio en las calles de Allende mucho tiempo, en la segunda de Allende. Recuerdo al doctor Francisco Herraiz, el esposo de la señora Herraiz, que tenía su consultorio en la calle de Zaragoza, una calle muy bonita en Pachuca, porque ahí vive su servidor. Bueno, en la calle de Zaragoza. Recuerdo a un médico muy connotado llamado Pelayo Vilar, que era
otorrinolaringólogo, pero era un hombre que después emigró a México porque ya tenía un gran prestigio. Recuerdo bueno, yo platicaba con el titular de este programa, el licenciado Méndez Yaguno, y el historiador cronista del estado de Hidalgo, y me decía que quizá el más furibundo republicano de los que vino en el exilio era Manuel Vidal, el famoso churrero, así le decían, el churrero, porque llegando de España, lo único que sabía hacer era churros. Dice que en España el churro es muy conocido, muy usado. En algunas regiones, todo lo que es Castella, y yo en mi tierra, en mi pueblo, en Barcelona, no hay tantos churros. Bueno, él vino y hizo churros en Pachuca y le pusieron el churrero, pero la cuestión España, no prendió mucho, y entonces puso un bar, una cantina, que estaba en las calles de Morelos, enfrente del Lazo Mercantil. Era el churrero, y que ahí duró, no sé, 30 o 40 años con esa cantina. Y que él era el más furibundo de los republicanos, que la gente a veces tomada para hacerlo enojar, gritaba en su cantina que viva Franco, y bueno, eso era lo peor que le podían hacer, porque inmediatamente los corría, los sacaba, se violentaba cuando alguien mencionaba a Franco. Quizá era anarquista. Pues no sé, a lo mejor sí, pero era un enemigo furibundo. Sí, pero los más furibundos fueron los anarquistas. Y bueno, hay una serie de españoles que en Pachuca hacen familia. El señor José Leiza, papá de Pepín Leiza y abuelo del doctor Pepín Leiza, que todos conocemos, que tienen zapaterías. Bueno, el señor también llegó en materia de refugiado español. Bueno, me dicen que ya se acabó el programa. A ver, María José Almudí, dinos algo último del tema de los refugiados españoles a quienes apreciamos. Marcó tanto el exilio español, marcó tantísimo, que la palabra exilio se empieza a usar y se incorpora ya en forma al castellano a partir del exilio del año 39 de los españoles. Anterior a eso se manejaba emigrante. Es un emigrante político o es un emigrante X, ¿no? Es decir, se va porque tiene necesidad de lo que sea. Pero la palabra exilio, que se ciñe verdaderamente a cuestión política, se empezó a usar a partir del exilio español, a partir del año 39. Entonces, yo creo que México tiene una marca muy grande de España, la conquista, queramos o no queramos, en las dos partes, y posteriormente, pues esta llegada de los españoles, ¿no? Agradezco mucho a María José Almudí Antín que esté aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias a ustedes, señores, que nos ven.